Bueno, le damos la palabra ahora al doctor Osvaldo Genovese, quien es responsable de la unidad de atención ELA de la Asociación ELA Argentina, es neurólogo y es en este tema. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, ante todo, muy agradecido por la invitación. Quiero felicitar especialmente a Andrea y a Yelén por el trabajo que han hecho en la coordinación de esta jornada. Y es un placer compartir esta reunión con ustedes. Yo me voy a referir unos minutos al tema del diagnóstico y del tratamiento de la ELA. Por supuesto que sería muy extenso. Lo que voy a hacer es un pantallazo general para que después de ahí promover las preguntas, las dudas y abrir la discusión. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa, como recién bien decía Santiago. No es la única y tienen cosas en común en las enfermedades neurodegenerativas. Una que es un comienzo impreciso, es decir, ¿cuándo comenzó la enfermedad? Toda enfermedad tiene una fase preclínica, es decir, que comienza el evento mórbido, sea cual fuese la base que lo sustenta y el mecanismo que lo gatilla, y luego hasta que se agota el margen de seguridad que hay en esa función. En el caso de la ELA es la función motora, en el caso del Alzheimer la función cognitiva, y cuando ese margen de seguridad se agota aparece la sintomatología. Hace años, bastantes años atrás, había hipótesis de la motoneurona enferma, es decir, los pacientes con ELA tenían su neurona enferma donde estaba la clínica y después había otras que después se iban a enfermar y uno sospechaba o hacía evaluaciones electrofisiológicas en aquel momento buscando alteraciones preclínicas de tipo electrofisiológico. Hoy día esto ha ido progresando, hay otros aspectos que después me voy a referir unos minutos, y quizás ahora esa etapa preclínica uno la pueda llegar a descubrir, a investigar con otros métodos. Como uno no sabe cómo es la enfermedad en su evolución, cuándo empezó, y que tiene una característica general, que es la heterogeneidad. Es una enfermedad sumamente heterogénea desde lo clínico, desde su patrón genético, desde su forma de presentación, desde su evolución. Tendríamos que hablar prácticamente de un síndrome porque no evolucionan todos bien, todas iguales. Como comentaba recién Sebastián, lo cognitivo depende qué evaluación yo haga, puede ir del 15 al 50% en los pacientes con ELA. Y si yo hago estudios genéticos, voy a saber que aquellos que tienen una determinada alteración proteica tienen más compromiso cognitivo, los TDP43, por ejemplo, que los OT o los FUS, es decir, distintas variantes genéticas. Es decir, el comportamiento es totalmente distinto. Entonces, estamos ante una enfermedad que es muy difícil y cuando empieza así en forma solapada, con un brazo, una mano que se afecta, que no pueden a la botella abrirlas, que no pueden desabrocharse los botones, que tienen tropiezos, otros tienen un trastorno en la fonación y así se va al traumatólogo, así se va al otorrinolaringólogo, así se va al clínico, etcétera, etcétera. Algunos incluso pueden tener cirugía de túnel carpiano cuando empieza por la mano. Y esto lleva
a que generalmente entre 10 y 14 meses sea el promedio en el cual se llega al diagnóstico. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Claro, cuando empieza en un lugar es difícil pensarlo, es muy difícil, salvo que tenga antecedentes familiares de la enfermedad. Si no la tiene, es realmente difícil. Pero bueno, como todo con la clínica se sospecha. Cuando hay compromiso de primera y segunda neurona, como bien fue recién explicado, uno puede sospechar que hay una enfermedad de motoneurona y que puede haber una ELA. Ahora, ¿hay un marcador, algo que yo pido este análisis y me viene el diagnóstico de ELA? No, hay criterios, consenso de criterios, donde el compromiso de primera y segunda neurona, como recién se habló muy bien, en 3 áreas del cuerpo humano, es decir, la región vulvar, miembros superiores, miembros inferiores, región torácica, en ausencia de otra patología, uno puede pensar entonces que estamos frente a una esclerosis lateral amiotrófica clínicamente definida, que es la mayor agudeza diagnóstica. Ahora bien, esto implica una serie de estudios que hay que hacer, no vamos a ahondar, pero esos estudios son para descartar otras patologías que pueden producir cuadros de este tipo, es decir, por descarte. Y todos los pacientes tienen estudios de resonancia de encéfalo, de columna cervical, de columna lumbosacra, estudios de elementos tóxicos, metales pesados, infectológicos, virus, bacterias, estudios endocrinológicos, es decir, de todo lo que sea el interrogatorio nos va a permitir orientar esa pesquisa. Y una vez que tenemos el diagnóstico, el tema es empezar el tratamiento. Y para el tratamiento, hacia los fines didácticos, uno podría decir que tendríamos 3 grandes pilares, a los cuales después le agregaríamos un cuarto, que es el tratamiento farmacológico de la enfermedad en sí, digamos, el tratamiento de los síntomas que acompañan la enfermedad y el tratamiento no farmacológico. Claro, para hacer un tratamiento farmacológico de la enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que saber primero? ¿Cómo se produce la enfermedad? Es decir, si yo sé la causa, tengo el tratamiento. He aquí un pequeño problema, que no sabemos la causa. Esto motivó que se hayan hecho tratamientos en base inicialmente a mecanismos fisiopatológicos que están presentes en esta enfermedad y que muchas veces comparten con otras enfermedades neurodegenerativas. Y así, en el año 1995 salió el Riluzole, que es una medicación que se utiliza y que actúa por un mecanismo glutamatérgico, que hoy día hasta está en revisión. Este mecanismo está casi 30 años de utilizarla. ¿Y qué quiero decir con mecanismo glutamatérgico? Y luego salió el edarabón en el 2017, aprobado por FDA, en el 2015 en Japón, no así en Europa, que tiene un mecanismo antioxidante. Porque estos son tratamientos que tienen una base fisiopatológica. ¿Qué quiere decir? Yo tengo algo que produce la enfermedad, eso desencadena toda una serie de procesos que hay en la neurona. Esos procesos que llevan a la muerte celular incluyen
alteraciones en la transmisión del glutamato, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, alteraciones en los ácidos nucleicos, alteraciones en el transporte axonal, inflamación. Y entonces surgieron medicamentos que actúan sobre uno de estos aspectos, o sobre la vía glutamatérgica, o sobre el estrés oxidativo. Otros han actuado sobre la inflamación en distintos aspectos, y realmente son los que se aprobaron, son los que hay actualmente, estos dos, y que en realidad producen una respuesta relativamente escasa. Podemos incluir otros medicamentos aquí, como por ejemplo la asociación de 2 fármacos para tratar los síntomas pseudovulvares que tienen los pacientes de cirrisis y llanto espasmódico con trastornos en la fonación y en la deglución. Y esto ha llevado, y lleva actualmente, a que en los últimos años se ha abierto una etapa en la investigación de esta enfermedad, que es la parte genética. Esto lo voy a dejar para después, unos minutitos finales, para dedicarles un poco a lo que es lo que se está haciendo y lo que se está trabajando y qué es lo que se está esperando. El otro tema, les decía, son el trastorno de los síntomas que tienen estos pacientes. Es decir, si hay dolor, como se habló de antiespasmódicos, tratar los calambres que son realmente molestos, sobre todo nocturnos, le impiden al paciente, y tenemos distinta variedad de fármacos que ayudan a mejorar precisamente la parte de los calambres. Lo mismo pasa con la espasticidad. Utilizar antiespástico va a hacer que el paciente tenga mejor calidad de movimiento. Tratar la cialorrea, que es un síntoma muy frecuente, que es la caída de la saliva, que va desde utilizar drogas que disminuyen la producción de la saliva hasta otros procedimientos que actúan sobre las glándulas parótidas específicamente para disminuir este síntoma tan molesto que hay. El uso de medicación antidepresiva, hipnóticos para el tratamiento del sueño. Es decir, todo eso lleva a que en realidad el paciente tenga más confort. Y junto con estos tratamientos hay un pilar fundamental que es el tratamiento no farmacológico. Es decir, el tratamiento no farmacológico implica una asistencia multidisciplinaria que deben tener estos pacientes. Eso ocurre con la necesidad de la intervención de kinesiólogos motores y respiratorios, que tienen que estar en distintas etapas de la enfermedad, fonoaudiólogos para el tratamiento de la rehabilitación de la fonación y de la deglución, nutricionistas cuando empieza a disminuir la masa muscular, que el peso va a disminuir por disminución de la masa muscular por la enfermedad y luego por la disminución de la ingesta. Corregir el aporte nutricional en etapas sucesivas, primeramente será con modificación del aporte calórico, del cambio de consistencia de alimentos, hasta llegar a ser métodos externos de alimentación, pero para tratar de mejorar y mantener como un factor pronóstico la capacidad motora. El aporte que hacen los neumonólogos con el examen funcional respiratorio, sobre todo cuando se requiere a la noche soporte para la ventilación, sobre todo no invasiva al comienzo,
La asistencia del clínico, que es importante en todo este equipo. Cuando un paciente muestra un deterioro muy rápido, siempre hay que buscar una intercurrencia, una deshidratación, una neumonía, una hiponatremia, una infección urinaria. Cualquiera de ellos puede acentuar un mayor deterioro motor. La presencia del psicólogo, sobre todo al inicio, cuando se da la información, es conveniente que el paciente tenga apoyo psicológico. Cómo dar la información ya de por sí es un punto especial para charlar y para hablar. Tener presente enfermería para los cuidados, es decir, terapia ocupacional, es múltiple lo que tiene que haber como soporte. Y a todo eso, y le decía un cuarto, porque es muy importante, es cosas que no se ven, pero que son fundamentales. El apoyo de la familia, el apoyo del cuidador, que es aquel que va a tener la mayor responsabilidad para encargarse de ayudar al paciente, es el que lo lleva a las visitas, el que da la medicación, el que lo cambia. Y generalmente en nuestro medio, cuidadores profesionales no hay, mejor dicho, hay, pero el costo es realmente costoso. Entonces, ese apoyo también se requiere. Y hay que cuidar al cuidador, porque si no después se produce lo que se llama el síndrome del cuidador, que es el agotamiento del cuidador y como consecuencia de ello el efecto negativo que tiene sobre el paciente. A todo eso también tenemos que agregarle soporte legal, porque muchas veces esta enfermedad, como decía, requiere de múltiples aspectos de grupos interdisciplinarios, es muy costosa, es cara. Entonces, la medicina privada, la medicina de obra social, la medicina pública, muchas veces tiene que ser movilizada por vía legal para obtener recursos que puedan enfrentarse en este momento. Las asociaciones de familiares que ayudan no solo a tener conocimiento, a compartir, sino a lograr cosas, en otros países tienen un peso muy importante para la aprobación de muchos fármacos, porque si no se demorarían mucho más. Entonces fíjense que en el tratamiento, por un lado está la ELA, el poder que tiene, y por el otro lado tenemos todo lo demás que le acabo de decir, y que es insuficiente, pero con todo eso hay que tratar de mitigar ese daño que produce la enfermedad. Quería un poco comentarles qué es lo que se puede o lo que se está viniendo, qué es lo que se está estudiando en la enfermedad. Hay mucha cantidad de drogas, seguramente a lo mejor ustedes las preguntarán, pero bueno, se han discontinuado, se han abandonado. Los estudios para hacer en ELA no es fácil, porque la enfermedad es poco frecuente, porque los modelos experimentales no representan, no son fieles reproducción del modelo humano, los fenotipos no se logran como los que se presentan en el ser humano. Las casuísticas son pobres, pocos casos por la baja frecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, las diferencias que hay en los resultados son escasas. Entonces, todo esto lleva a que a veces estudios que en etapas iniciales dan resultados muy promisorios, al poco tiempo viene la decepción. En estos momentos, le decía, se está trabajando mucho en la parte genética.
de la ELA y quiero 2 o 3 minutitos comentarle esto y después, si quieren, después en las preguntas lo ampliamos. En el año, como recién se dijo, en el año 93 se encontró un gen, el gen de la superóxido dismutasa, y a partir de ahí hoy día hay más de 50 genes. Pero, ¿qué pasa? De esos 50 genes hay 4 o 5 que son los más frecuentes. Y después hay otros que son, por así decirlo, subsidiarios. Y un poco para embarrar más las cosas, hay un 4% de pacientes que tiene más de un gen, con capacidad probablemente patógena para la enfermedad. Y la hipótesis es que ¿cómo actúa un gen, una alteración genética? Y bueno, una alteración genética produce una proteína anómala, esa proteína anómala produce el daño celular, produce la muerte de la motoneurona. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal sería que uno actúe sobre ese gen, logre yo, como se dice, silenciarlo, es decir, que no produzca esa proteína anómala. Si no produce esa proteína anómala, eso hace de que esa proteína, al no producirse, produciría menos daño celular y por lo tanto menos lesión celular y menos manifestación clínica. Bueno, esto que parece así un cuento, imagínense lo que es. Yo no soy genetista y espero que no haya ninguno en el auditorio, porque es realmente sumamente complejo hacer todo eso que es lo que se está trabajando ahora. Gracias. Entonces, en ese sentido, hay una droga que se está empleando, que es Tofersen, que se utiliza para aquellos pacientes que tienen esa alteración genética, que es la alteración en la superóxido dismutasa, y que silencia a ese gen. Ahora bien, esto se está utilizando, está en Europa, está con en Estados Unidos fue aprobado en el 23 y está con una aprobación que se llama condicional porque anualmente hay que dar informe para seguridad y eficacia. Ahora bien, se puede o han ido más allá, que es estudiar genéticamente a los familiares. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo a un familiar con esa alteración genética o con una alteración genética? Después podemos hablar de cuáles son y demás, pero eso... Entonces, lo que se está estudiando actualmente es identificar a pacientes con alteración genética y que tenga una alteración genética. ¿Quiere decir que yo voy a tener la enfermedad? No, voy a tener alteración genética y no tener la enfermedad, ya sea porque hay una penetrancia incompleta, ya sea porque ese gen no tiene una fuerza patógena igual, es decir, puede haber múltiples factores por los cuales eso no se produzca. Pero, ¿se acuerda que yo hoy les decía en esa etapa preclínica qué puede haber? Bueno, hoy día lo que se está tratando de identificar en estos mismos estudios y en otras bases de datos es que a los pacientes que tengan alteración genética, uno busque algún marcador que diga que esa alteración genética está produciendo daño neural, antes que tenga la clínica. Y así hay varios marcadores, los que más se están utilizando son las cadenas livianas de neurofilamento, y entonces se está siguiendo a esos pacientes, los de SOT1, es el estudio Atlas, a los pacientes que tienen la alteración genética, se les sigue con las cadenas de neurofilamento. Si eso precisamente aumenta, es un test sanguíneo, esos pacientes comienzan a recibir Tofersen. Esto que aplica SOT1 se están haciendo con este tipo de terapia, que se llama la terapia de los oligonucleótidos antisentido, en otros genes. Así que bueno, eso es una posibilidad.
Yo acá hice abuelo de pájaro simplemente un menú, y bueno, para que después de estas presentaciones, puntos específicos que quieran preguntar o andarlo directamente lo tratamos. Bueno, muchas gracias y después esperamos las preguntas.